En una tierra lejana, al norte de Israel, se extendía el poderoso reino de Siria, un imperio fuerte, orgulloso y temido por sus enemigos. Su ejército era imponente, una fuerza que marchaba como tormenta sobre los campos de batalla. Al frente de sus tropas iba un hombre que se había ganado el respeto no solo de los soldados, sino del mismo rey, Naamán, general de los ejércitos de Siria. Naamán no era un hombre común. Era valiente, astuto, invencible. Había llevado a Siria a grandes victorias, incluso contra los israelitas. Su nombre era sinónimo de gloria, y donde él iba, los enemigos temblaban. Era un héroe de guerra, un estratega maestro, una leyenda viviente. Sin embargo, detrás de su armadura brillante, de su espada victoriosa y su capa de general, se ocultaba una sombra, un secreto que ni toda la gloria del mundo podía borrar. Naamán era leproso. La lepra no era solo una enfermedad física, era una sentencia social, una muerte en vida. Los leprosos eran considerados impuros, malditos, desechados por la sociedad. Naamán, el invencible, estaba siendo consumido desde dentro. Cada mañana se despertaba con más manchas blancas en la piel, más entumecimiento, más descomposición lenta de su carne. Y lo peor, no había cura. Aunque mantenía el secreto bajo las túnicas de su estatus, su esposa y sus sirvientes sabían la verdad. Detrás de la sonrisa triunfante, Naamán sufría. Era un hombre poderoso, condenado. Entre los sirvientes de su casa había una niña joven, una cautiva traída de Israel durante una de las incursiones militares sirias. No tenía nombre para la historia, pero su fe era más grande que la de los reyes. Ella servía a la esposa de Naamán y un día, al ver el dolor silencioso del general, dijo con voz dulce y segura: «Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Aquellas palabras cayeron como un trueno en el corazón de Naamán. ¿Un profeta en Israel? ¿Un hombre con poder para curar la lepra? Naamán, desesperado, fue al rey de Siria y le contó lo que la niña había dicho. El rey, que amaba al general como un hermano, no dudó en ayudarlo. Le dio una carta oficial para el rey de Israel, además de oro, plata y vestidos preciosos. Naamán no iría como un mendigo, iría como un embajador de esperanza. Con su caravana cargada de tesoros, Naamán cruzó montañas, valles y ríos. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y duda. ¿Sería cierto? ¿Realmente alguien podría curar la lepra? Llegó a la corte del rey de Israel y entregó la carta. Pero el rey, al leer que Naamán venía buscando sanidad, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Soy yo Dios, para dar vida o quitarla? Este hombre busca pelea conmigo. El rey estaba aterrorizado, pensó que Siria buscaba una excusa para hacer la guerra. Pero entonces, en las colinas de Samaria, el profeta Eliseo, el sucesor del poderoso Elías, escuchó lo que sucedía. Un hombre enviado por Dios, lleno de poder, sabiduría y calma, mandó decir al rey: «Que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán llegó a la humilde casa de Eliseo con toda su pompa. Esperaba una bienvenida gloriosa, un ritual mágico, palabras dramáticas. Pero Eliseo ni siquiera salió a saludarlo. Solo envió un mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán estalló en ira. ¿Ese era el gran milagro? ¿Bañarse en un río? En el Jordán, que era fangoso y sucio. ¿Acaso no son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podía lavarme en ellos y ser limpio? Naamán, el gran general, se sintió humillado, ridiculizado. Dio media vuelta, lleno de furia, pero uno de sus siervos se le acercó con humildad. «Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si solo te dice, lávate y serás limpio». Naamán, aún con el orgullo herido, se detuvo. Y entonces, tomó la decisión más difícil de su vida: obedecer sin entender. Naamán descendió al Jordán. 1, 2, 3 veces, nada. 4, 5, 6, su piel seguía igual. Pero a la 7ª vez, cuando su cuerpo salió del agua, destellos, su carne se volvió como la de un niño. Limpio. Perfecto. Renovado. La lepra había desaparecido. El general se arrodilló, temblando. No era solo curación física. Era redención. Había encontrado al Dios verdadero. Regresó a Eliseo y dijo con lágrimas: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Naamán ofreció regalos a Eliseo,
pero el profeta no aceptó nada. No había hecho el milagro por oro, sino por obediencia a Dios. Sin embargo, el siervo de Eliseo, Gehazi, codició los tesoros. Corrió tras Naamán, mintió y tomó riquezas en secreto. Pero Eliseo, lleno del Espíritu, supo todo y le dijo: ¿Es tiempo de tomar regalos? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Y Gehazi salió, leproso como la nieve. Naamán regresó a Siria no solo sano, sino transformado. Ya no era solo un general, era un testigo del poder de Dios. La palabra de la niña israelita, la obediencia al profeta, la humillación y el milagro, todo se entrelazó para mostrar una verdad eterna. El poder de Dios se manifiesta cuando el orgullo cae y la fe se levanta. La noche cayó sobre Samaria con un silencio solemne. En la casa del profeta Eliseo, la atmósfera era pesada. Aunque Naamán se había marchado sano y transformado, una sombra había caído sobre el lugar sagrado. Gehazi, el siervo del profeta, regresaba en secreto con los tesoros ocultos en su bolsa. Había mentido. Había usado el nombre de Eliseo para enriquecerse. Pero pensaba que nadie lo sabría. Caminaba en la oscuridad, creyéndose invisible, pero los ojos de los profetas ven lo que el ojo humano no puede ver. Cuando cruzó el umbral del hogar, Eliseo lo esperaba, erguido, con el rostro como piedra tallada por el fuego de Dios. ¿De dónde vienes, Gehazi?, preguntó Eliseo, con voz calma, pero cargada de juicio. Gehazi, aún intentando mantener su engaño, respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero Eliseo levantó la mano, y su voz se encendió como relámpago en la tormenta. ¿No fue mi corazón contigo cuando ese hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es este el tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? El siervo retrocedió, temblando. Eliseo alzó los ojos al cielo. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y al instante, Gehazi cayó al suelo. Su piel se tornó blanca como la nieve, sus manos comenzaron a deshacerse como cera bajo el sol. Salió corriendo, gritando en la noche, maldito por su codicia, símbolo viviente de cómo la avaricia puede corromper incluso a los que caminan junto a los siervos de Dios. Pasaron los días. Siria, aunque ahora con un general transformado, aún mantenía planes contra Israel. El rey sirio trazaba emboscadas, movía ejércitos, y cada vez que tendía una trampa, el ejército de Israel ya lo sabía. ¿Quién es el traidor entre nosotros?, rugió el rey de Siria en su sala de guerra. Uno de sus oficiales respondió con temor: No hay traidor, mi señor. Es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. El rey se enfureció. Entonces id y traedlo. Rodeadlo con mi ejército. Esa noche, Eliseo se encontraba en Dotán, una ciudad amurallada. Al amanecer, su siervo salió y vio algo que hizo que la sangre se le congelara. El ejército sirio rodeaba la ciudad por completo, caballos, carros, lanzas y arqueros en lo alto de los cerros. Corrió al profeta, jadeando. Señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Eliseo caminó hasta la muralla, observó con calma el horizonte y dijo con una sonrisa serena: No temas. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo no entendía. ¿Qué significaba eso? Estaban solos. Entonces Eliseo oró: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y en ese instante, los ojos del siervo se abrieron en el mundo espiritual, y lo que vio lo dejó sin aliento. Destellos los montes estaban llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial, brillante como el sol, descendía con furia divina. Ángeles guerreros empuñaban espadas de luz, listos para proteger al profeta del Altísimo. Hiere con ceguera a este ejército. Y al instante, los soldados sirios quedaron ciegos. La confusión se apoderó del campamento. Eliseo descendió de la muralla, se acercó a los ciegos enemigos y les dijo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Venid en pos de mí, y os llevaré al hombre que buscáis. Y así, el profeta, solo, condujo a un ejército enemigo completamente ciego a través de caminos secretos, hasta el corazón mismo de Samaria, la capital de Israel. Cuando estuvieron todos dentro, Eliseo oró de nuevo: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y al abrir sus ojos, los soldados enemigos se hallaron rodeados por el ejército de Israel, completamente a su merced. El rey de Israel, con la espada desenvainada, dijo:
¿Los mato, padre mío? ¿Los destruyo? Pero Eliseo, con la sabiduría de lo alto, respondió: ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada? Dales pan y agua, y déjalos ir. Entonces se preparó un gran banquete. Los enemigos comieron y bebieron, y se marcharon en paz. Y nunca más volvieron las bandas armadas de Siria a invadir la tierra de Israel en tiempos de Eliseo. Alto voltaje capítulo 10. El asedio de Samaria, el hambre y la esperanza. Pero los años pasaron, y Siria volvió con furia. Esta vez, no enviaron escuadrones aislados, sino un sitio total contra Samaria. Cerraron las puertas, cortaron los suministros. La ciudad cayó en una hambruna tan profunda que se vendía la cabeza de un asno por piezas de plata, y las madres lloraban por sus hijos, no por su muerte, sino porque se los comían. El rey de Israel, desesperado, culpó a Eliseo. Juró matarlo, pero Eliseo permaneció firme en su casa, con los ancianos. Y entonces, con la paz de quien oye la voz de Dios, dijo: Mañana, a esta misma hora, habrá abundancia de pan en las puertas de Samaria. Uno de los oficiales del rey se burló. Aunque Jehová abriese ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Eliseo lo miró con tristeza. Lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Fuera de la ciudad, en la entrada de la puerta, 4 hombres leprosos, como Naamán antes de su sanidad, debatían entre sí: ¿Para qué quedarnos aquí hasta morir? Si entramos, hay hambre. Si nos quedamos, moriremos. Vamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos matan, ya estamos muertos. Esa noche, al llegar al campamento enemigo, no encontraron a nadie. Dios había hecho que el ejército sirio escuchara un estruendo de carros, caballos y gran ejército. Pensaron que Israel había contratado a los hititas y egipcios. Huyeron en pánico absoluto, dejando sus tiendas, su comida, su oro, todo. Los leprosos comieron, bebieron, se enriquecieron, y luego dijeron: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Corrieron a avisar a la ciudad. Y así, al amanecer, tal como Eliseo había dicho, el pan se vendía por una moneda insignificante, y hubo abundancia en la ciudad. Y aquel oficial que se burló, fue atropellado por la multitud en la puerta. Lo vio con sus ojos. Pero no comió de ello. Eliseo se levantó temprano aquella mañana. Su barba canosa brillaba con la luz del sol naciente. Caminó hacia Damasco, capital del reino enemigo, Siria. Su rostro era sereno, pero su espíritu cargaba una tormenta. El Señor le había hablado en la noche: era hora de ungir al futuro rey, aunque el precio de aquella unción sería sangre, fuego y lamento. Cuando llegó, el rey Ben-Hadad, enfermo de muerte, envió a Hazael, uno de sus oficiales, con un presente majestuoso: 40 camellos cargados de los tesoros más preciados de Siria. Varón de Dios, dijo Hazael, el rey te pregunta: ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo lo miró fijamente. Un silencio helado cayó entre ambos. Luego dijo: Puedes decirle que sanará, pero el Señor me ha revelado que ciertamente morirá. Y entonces, Eliseo comenzó a llorar, lágrimas pesadas como lluvia de juicio. ¿Por qué llora mi Señor?, preguntó Hazael, confundido. Eliseo lo miró, y en sus ojos se reflejaba una visión futura de horror. Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel: quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, destrozarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Hazael retrocedió, turbado. ¿Acaso soy un perro para hacer tales cosas? Pero Eliseo respondió: El Señor te ha mostrado que serás rey de Siria. Esa misma noche, Hazael regresó y sofocó al rey con un paño mojado, y subió al trono. Así se cumplió la palabra del profeta, y comenzó una era de oscuridad para Israel, que solo el fuego del cielo podría enfrentar. Israel se sumió en una etapa de caos. Los reyes eran perversos, idólatras, adoraban a Baal y caminaban en los pecados de Jeroboam. Las ciudades se llenaban de altares profanos, los niños eran sacrificados, y los profetas eran perseguidos. Pero Eliseo no temía. Caminaba entre reyes como un león entre ciervos. No buscaba favores. No necesitaba tronos. Él hablaba por el trono del Altísimo. Cuando el rey Joás visitó a Eliseo en su lecho de muerte, llorando, el anciano profeta levantó sus cansados ojos y dijo: Toma arco y flechas. El rey obedeció. Abre la ventana hacia el oriente. Dispara. Y cuando disparó, Eliseo gritó con poder: Flecha de salvación de Jehová.
Flecha de victoria contra Siria. Herirás a los sirios hasta acabar con ellos. Luego dijo: golpea la tierra con las flechas. El rey golpeó 3 veces, y se detuvo. Eliseo se enfureció. Deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces habrías destruido por completo a Siria. Pero ahora solo la herirás 3 veces. Aún en su lecho, Eliseo luchaba por el destino de Israel. Sus últimos días fueron como una tormenta profética. Eliseo murió. Y su cuerpo fue sepultado en una tumba en los montes de Israel. El pueblo lloró. Los reyes se inquietaron. Las escuelas de profetas hicieron duelo. Pero el cielo guardaba un último milagro. Meses después, unos hombres llevaban a enterrar a un difunto. De pronto, una banda armada apareció en el horizonte. Los hombres, temiendo por su vida, arrojaron el cadáver dentro de la tumba de Eliseo, y cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos del profeta, revivió y se levantó de un salto. Los huesos del siervo de Dios aún tenían el fuego del cielo. El rumor se extendió como un rugido: Eliseo ha resucitado a un hombre aún después de muerto. Su nombre se volvió leyenda. Su legado, fuego imperecedero. Su historia no terminó con su muerte, sino que se multiplicó en milagros, visiones, escuelas proféticas y generaciones enteras. Años después, en medio del caos de los reinos del norte y del sur, los discípulos de Eliseo, los profetas jóvenes que él entrenó, continuaron su misión. Fundaron escuelas en todo Israel, guiaron a los pueblos durante los tiempos oscuros, y transmitieron las visiones del profeta a través de cantos, pergaminos y memorias vivientes. Y así, el espíritu de Eliseo, aquel doble poder que descendió del cielo, nunca se extinguió. Cuando los profetas clamaban en los desiertos, cuando los sabios hablaban en los mercados, cuando los soñadores veían visiones por la noche, el eco de Eliseo resonaba entre ellos. No fue un hombre cualquiera. Fue el profeta del fuego heredado, el canal de las aguas puras, el destructor de ídolos, el resucitador desde la tumba, el que abrió los ojos de los ciegos para ver ángeles. Aunque el cuerpo de Eliseo reposaba en el polvo, su voz aún no se había silenciado. Las generaciones que lo sucedieron no pudieron ignorar su fuego. Su nombre era susurrado entre ruinas, recordado en canciones, y su vida se contaba en las escuelas proféticas como la medida del poder divino entre los hombres. Dondequiera que un profeta hablaba con valentía, donde un milagro estremecía la tierra, el espíritu de Eliseo ardía en las sombras, guiando sin ser visto. Muchos años después, cuando el pueblo se desvió por completo, cuando Jerusalén se cubrió de ídolos y el templo se contaminó con sangre inocente, un joven llamado Isaías fue llevado en visión al trono de Dios. Allí, entre querubines que gritaban Santo, 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 el muchacho cayó como muerto. Pero un ángel tomó una brasa encendida del altar y tocó sus labios. Fuego. Esa brasa era fuego puro, era el mismo fuego que había descendido sobre Elías, el mismo que Eliseo pidió por duplicado. Y cuando Isaías se levantó, lo hizo con un mensaje ardiente. Ay de ti, nación pecadora. Pero vendrá un renuevo del tronco de Isaí, un hijo será dado. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Isaías no hablaba solo. El eco de Eliseo lo impulsaba. El fuego no se había apagado. En los últimos días de Judá, cuando Nabucodonosor de Babilonia cercó Jerusalén y el templo estaba por caer, otro profeta se levantó, Jeremías, el que lloró por su pueblo como Eliseo lloró por Israel. Solo, perseguido, azotado, arrojado a una cisterna. Jeremías se convirtió en una figura trágica y poderosa. Caminaba entre los escombros con la voz del Altísimo resonando en su pecho. Así dice el Señor: buscaréis a Babilonia, pero allí os guardaré, y os traeré de vuelta. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Y aunque lo despreciaron, su mensaje sobrevivió al imperio. Era el mismo fuego que Eliseo había portado, el fuego de la esperanza que arde incluso en la oscuridad más profunda. Lejos de Jerusalén, junto al río Quebar, otro profeta tuvo una visión. Era Ezequiel, sacerdote exiliado, llevado a Babilonia. Una noche, fue arrebatado en espíritu y vio un campo cubierto de huesos secos. Entonces, la voz de Dios le habló: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel respondió: Tú lo sabes, Señor. Entonces se le ordenó: Profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cuando Ezequiel habló, los huesos comenzaron a temblar. Se unieron, se cubrieron de tendones, carne y piel, y al final, el aliento del Espíritu entró en ellos,
y se levantó un ejército grande en extremo. Los huesos volvieron a vivir. Era el mismo milagro de Eliseo. El mismo poder que resucitó al muerto al tocar los huesos del profeta ahora recorría el alma de Ezequiel. Los siglos pasaron. Babilonia cayó. Persia se levantó. Grecia dominó. Roma se impuso. Pero en los corazones del remanente fiel, la llama seguía viva. Los discípulos de Eliseo enseñaban que un día vendría un profeta mayor, uno que no solo vería el fuego del cielo, sino que sería el fuego mismo hecho carne. Y entonces, una voz clamó en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Era Juan el Bautista, que venía con el espíritu y el poder de Elías, pero cuya llama también venía de Eliseo, el profeta de la doble porción. El Mesías finalmente vino. Sanó leprosos como Naamán, multiplicó panes como Eliseo alimentó a los 100, caminó sobre el agua como los profetas pasaron en seco el Jordán. Y en el monte de la transfiguración, apareció Elías junto al Mesías, y aunque no se menciona por nombre, en el fuego que lo rodeaba, Eliseo estaba allí, en su legado, en su herencia, en su gloria. La historia de Eliseo no terminó en su tumba. Su legado aún vive. Vive en cada palabra profética que incendia el corazón. Vive en cada siervo que no se arrodilla ante ídolos. Vive en cada sanidad que desafía la ciencia. Vive en cada lágrima derramada por los que sufren. Vive en el fuego del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Vive en ti, cuando eliges caminar en fe, aunque estés rodeado por ejércitos. Eliseo fue más que un profeta. Fue un eco del reino. Un preludio del Cristo. Un susurro ardiente de lo que vendría. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora. Dale like, comparte, y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios épicos de nuestra serie, Historias que estremecen el alma. Pronto traeremos más historias de Eliseo, Elías, Daniel, Moisés, el Apocalipsis, y muchas más. Esto apenas comienza.